investigación que abre la Fiscalía y esta vez él sería el presunto cabecilla de una organización criminal, los intocables de la corrupción. Él y los moqueguanos, su círculo más cercano, sus amigos, están siendo investigados. Y nos acompaña en estudios para hablar sobre ese tema la excongresista Jenny Vilcatoma. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Esta organización criminal, según la información que se está revelando, parecía que estaba lista para actuar. Martín Vizcarra asume la presidencia en marzo del 2018 y ese mismo año ya comienzan, aparentemente, según los reportes, a cobrar coimas para licitar obras. Así es. Esta es una investigación que hoy revela el EFICOP a través de una medida de un requerimiento de detención preliminar e incautación ante el Poder Judicial, que desde mi posición es tardía. El conocimiento sobre la existencia de un grupo de funcionarios que acompañan a Martín Vizcarra desde su gestión en Moquegua y luego que fueron nombrados de manera pública en diferentes cargos neurálgicos, no es un dato nuevo, no es un dato reciente. Muy por el contrario, eso se conocía a nivel del Congreso, del Ministerio Público, pero lo que hemos visto es que en todo este tiempo, no solamente desde que ha sido presidente el señor Vizcarra, sino desde que fue presidente regional de Moquegua, tiene un cinturón de impunidad que lo protege absolutamente. Tanto es así que hoy con esta medida de detención preliminar judicial vemos que no se ha tocado a la esposa y a los cuñados de Martín Vizcarra, sobre quienes sí se debía haber pedido una detención preliminar judicial, porque de las declaraciones de los colaboradores y de los testigos hay datos objetivos, concretos, en contra de Maribel Díaz. ¿Quién protege a Martín Vizcarra ahora? Martín Vizcarra es protegido, por ejemplo, en la gestión de Zoraida Ábalos. Él ha recibido todo tipo de protección en diferentes casos, incluso hablándote del golpe de Estado, Zoraida Ábalos tenía que haber adoptado acciones porque tenía denuncias en su despacho. Así, y en otras denuncias simplemente todas se archivaron o no se adoptó ningún tipo de acción en su momento. Entonces, ¿y hoy a continuación lo siguen protegiendo o ya no? Sí, por supuesto que sí, porque vemos que este equipo que le está allanando el camino a Zoraida Ábalos para volver al Ministerio Público, hoy presenta esta información, pero contra los menos importantes. Pero fundamentalmente contra Maribel Díaz, que es la esposa de Martín Vizcarra, y sobre quien hay un dato objetivo de que era la que recibía y acopiaba el dinero en efectivo, no se le ha incluido en esta medida de detención, como sí se ha hecho como las demás personas, tan solo con el uso de estos datos. Claro, pero está detenido Carlos Revilla, Hugo Misat, personas también allegadas que estaban en Provías, desde donde se otorgaban las obras, y ellos podrían comenzar a hablar. Serían los integrantes menos importantes. Pero ¿no creo que podrían aportar información? No creo. Yo, de lo que he analizado, si bien es cierto hay una serie de datos que han brindado estas personas, el más fuerte es en relación a la esposa de Martín Vizcarra, que no tocan, ¿ya? Una serie de datos que no están en este momento siendo corroborados con otros datos mayores. Hay una narración de hechos, de conductas aisladas, pero no de manera concreta y contundente. Para poner en contexto a nuestra audiencia, para que también nos sigan la conversación, lo que dice esta investigación fiscal es que habrían algunos testigos que vieron llegar al señor Revilla, que estaba en ese momento como director ejecutivo de Provías, llegar a Palacio de Gobierno con bolsas o maletines con dinero. En 3 oportunidades. Las 2 fueron con maletines, la tercera con un tubo, es donde se guardan los planos de arquitectos, siempre llenos de dinero, que iban a entregarse directamente a Martín Vizcarra. Y Martín Vizcarra pedía además que no quede registro del ingreso, que se apaguen las cámaras, que no quede huella, ¿no?, de estas reuniones. Y uno de los testigos revela que estos maletines iban al despacho de Maribel Díaz, la primera. Maribel Díaz, y que ese dinero era manipulado en Palacio de Gobierno. Por eso indico que en base a lo que han declarado estos colaboradores y los testigos, se ha pedido la detención preliminar de 5 personas, pero no se le ha tocado a Maribel Díaz, a su hermano y a una hermana más que está siendo mencionada en relación a construcciones como testaferro de Martín Vizcarra. Entonces, eso que revela que el EFICOP está utilizando este caso para mí en una etapa muy débil, como una cortina de humo para lavarse la cara de lo que es su grave actuación en el caso de la señora Patricia Benavides. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha pedido la detención preliminar judicial de estas personas, pero
estas personas podrían sí acogerse a la colaboración eficaz, pero saben perfectamente que Martín Vizcarra está siendo protegido hace muchísimo tiempo. Ninguna medida de detención, de prisión preventiva que se pidió con elementos suficientes de convicción, ninguna fue acogida. Entonces, ¿este caso no le más les parece conviene, más sólido que los otros que están siendo de ninguna investigados por manera. Martín Vizcarra? Hay otros casos más graves, antiguos, incluso estos datos. Los de que gobierno hoy, regional. Así es que hoy revela el EFICOP, son conocidos desde la etapa del Congreso. Se sabían, se denunciaron, se dijeron. Es más, o sea, habían casos tan graves en los cuales llevamos a los hermanos de Martín Vizcarra a la Comisión de Fiscalización por el tema de la empresa CIM Vizcarra. Y así hay otros casos mucho más graves. Para mí lo que están haciendo aquí es un trabajo de laboratorio para probar si en estos días de detención preliminar judicial estas personas se acogen a la colaboración eficaz. Pero estas personas ya han venido con Martín Vizcarra desde el gobierno regional. Sí, es todo su grupo. Han estado en su etapa de ministro de Transporte, han estado en su etapa de presidente y en forma posterior también lo han estado. Entonces ellos saben perfectamente que simplemente si no se acogen, muy probablemente van a salir todos bien librados. Y además, ¿no? Además, yo resalto que en este momento no se haya pedido la detención preliminar de la esposa de Martín Vizcarra, porque sobre ella los datos más graves se ciernen sobre ella. Bueno, pero de repente la Fiscalía todavía está recabando información al respecto, ¿no? Porque tiene que reunir varias fuentes para poder tener un caso sólido. De los documentos que se han hecho públicos, con esa misma información ha pedido la detención preliminar judicial de 5 personas. ¿Por qué no tocan a la señora Maribel Díaz? Porque simplemente esto es una pantomima, es un caso que se está utilizando en este momento como una fachada para evidenciar las graves irregularidades que se han cometido en este equipo especial. Considero que si hubieran querido realmente dar un golpe a la corrupción, estaría Maribel Díaz en este momento detenida. Y eso no lo han hecho ni tampoco el hermano, ni tampoco la hermana de Maribel Díaz. Y claro, porque lo que se dice es que el hermano, el cuñado de Martín Vizcarra, habría obtenido un trabajo en una empresa que luego habría licitado con el Estado. Eso es fácil de comprobar. Es muy fácil de comprobar, pero simplemente no los quieren tocar. Tanto es así que hoy vemos a Martín Vizcarra burlarse de esta investigación. Se siente tan intocable que tú lo ves haciendo campaña proselitista cuando él está inhabilitado para hacer todo tipo de acción política. Él dice que no, esa inhabilitación no va a durar pues para siempre, ¿no? Se dirige, y que es un complot político en su contra. Hacia Marita Barreto, Harvey Golchao, pero se burla de ellos porque a la vez también sabe que no han tocado a nadie importante de su entorno familiar. Cuando hay un dato muy grave, la entrega de dinero en efectivo en el mismo Palacio de Gobierno, pero vayamos al análisis. Pero hay expresidentes que están tras las rejas o camino a ello. O sea, ¿tan por supuesto que es sí. Vizcarra? Es evidente. Se ha evidenciado que todos los presidentes están con investigaciones muy avanzadas. Muchos han estado presos, pero Martín Vizcarra con casos muy graves y con elementos de convicción que demostraron que había obstaculización y que había peligro de fuga, el Poder Judicial no le dictó la prisión preventiva y el Ministerio Público tampoco hizo un esfuerzo por hacer una buena sustentación. Pero personas de su entorno han cumplido también medidas como prisión preventiva, pero que luego también han terminado siendo variadas, ¿no? Pero muchas de esas personas son sus coimputados. ¿Y dónde han estado todos estos años? En la gestión pública, de su mismo mandato presidencial, que estarán esperando cumplir mucho sentencia y luego van a salir y no les va a suceder absolutamente nada. Pero a él propiamente ni el EFICOP le toca un pelo. Ni el EFICOP le ha tocado un pelo porque no tenemos ningún tipo de resultado objetivo que realmente apunte hacia Martín Vizcarra. Es prácticamente una cortina de humo que le hace mucho daño a la persecución de justicia contra el crimen, porque cuando los delincuentes ven, ¿no?, que hay intocables, entonces actúan con mayor crueldad, actúan con mayor impunidad, porque dicen, ¿con qué moral, con qué calidad vienes a perseguirme a mí si a estos señores no los tocas con absolutamente nada? Porque además, y estamos viendo aquí que todo aparentemente se ejecutaba en Palacio de Gobierno, que se mandaban a apagar las cámaras, que ingresaban los maletines con dinero, que casi ni cerraban, ¿no? Estaban llenos de dinero y hay que resaltar un dato que cuestiona gravemente al equipo en el EFICOP, tanto fiscal como policial. Usted se ha dado cuenta que en estas horas de allanamiento, de medidas, no se han filtrado las actas de allanamiento, no se han filtrado las fotografías de Martín Vizcarra entrando, saliendo a su casa, a los fiscales revelando información. Lo que sí se ha hecho con Patricia Benavides, vulnerando la calidad reservada de la investigación. Pero en este caso de Martín Vizcarra no se ha filtrado más que los primeros datos de la detención preliminar judicial. Pero ¿acaso tenemos como psicosocial cada 5 minutos revelándose cada acta, cada acto de investigación? No, ¿eso qué quiere decir? Que hay un tratamiento desigual
Y eso desprestigia, le quita mérito, le quita solvencia a este equipo, y de tal forma que aunque se sienten a tratar de justificar, con sus acciones han demostrado que han faltado a la legalidad. En ese sentido, el resto de personas que se ven investigadas prácticamente tienen el camino allanado para poder cuestionarlos. Yo creo que esta es una patinada del equipo especial. Si hubieran pedido la detención preliminar de Maribel Díaz, estaríamos hablando de algo serio, pero no la tocaron. Y son los mismos datos, las mismas declaraciones. No hay una voluntad. Esto solamente es una pantomima. Y además, lo repito, el equipo especial ha allanado el camino para que Zoraida Ábalos, la peor fiscal de la nación en el Ministerio Público, la que blindó a presidentes como Martín Vizcarra y como Pedro Castillo, regresen al Ministerio Público, porque ha hecho de su principal imputación que la votación para su inhabilitación fue parte de una compra de votos, cuando en realidad el congresista no lo puedes cuestionar por su voto. Pero además hay una serie de cuestionamientos por el agente especial, el teléfono que nunca entregó, desde el momento en que se apertura la investigación y Marita Barreto decide que investigue un fiscal provincial cuando el competente es el fiscal de la nación. Es una serie de irregularidades que ya han creado la nulidad de este caso. Pero resulta que ahora presentas a un Martín Vizcarra que no lo tocas ni a su esposa, pese a estar sindicada directamente, tocas a los menos importantes, pero lógicamente no se le toca a Martín Vizcarra porque tenemos ahí a Zoraida Ábalos vinculada a quien hay que ver cómo avanzan las investigaciones y si estas personas que han sido detenidas finalmente hablan, ¿no? Terminan delatando un poco más de información. Exacto. Hay que esperarlo, pero si estas personas están en este momento detenidas, ellos están evaluando. Ahora, lo que preocupa aquí es ver cómo presidente tras presidente se reparte el país como quiere, ¿no? A excepción de Sagasti, pero todos los presidentes se reparten obras, el MTC es el botín, Provías, se reparten... No, es más, hoy mismo el gobierno de Dina Boluarte ha tenido en la gestión a estas personas que están siendo detenidas el día de hoy. Recién se han ido. Entonces, el gobierno de Dina Boluarte, sumado a las amigas contratadas por el señor Otárola, sumado a un... cada domingo revela el panorama, una amiga más, una amiga más, una amiga más. Sumado a un Vladimir Cerrón, que utiliza el aparato del Estado para gozar de impunidad, para mí tiene una protección directa de Dina Boluarte, y a la vez vemos que no hay una reacción para atender los problemas nacionales, nos encontramos ante un gobierno corrupto, un gobierno débil, una presidenta que es víctima de su propia incapacidad, que está haciendo campaña presidencial, que no se quiere pelear con nadie porque tiene a futuro hacer otra campaña o promover otro candidato, y él está más preocupado en tener la pose, en tener la foto perfecta, cuando en realidad... además el respaldo del Congreso, no nos olvidemos de eso, que el Congreso ahí como no hay está, que llamarle, tranquilo. No hay que llamarle respaldo, y no se llama respaldo, se llama pacto de convivencia. Ya. Tú trabajas virtualmente, yo también trabajo virtualmente. Es no decir, me meto contigo, los dos no no te trabajamos, los dos no trabajamos. Yo no hago gestión transparente, tú tampoco me fiscalizas, entonces así conviven. Entonces, mientras el Congreso tenga esta facilidad de trabajar virtualmente, estamos hablando ante congresistas que no están trabajando, salvo honrosas excepciones de personas que incluso ni siquiera salen en prensa, no se conoce, digamos, una actividad en prensa, pero que sí están presentes en sus regiones y están haciendo fiscalización. En suma, nos encontramos ante un gobierno que no ha dicho ni pío frente a estas personas detenidas que han gozado de la confianza de Dina Boluarte para estar en puestos claves. ¿Qué quiere decir? Que esta es una repartija, que Dina Boluarte ha repartido el Estado en ciertos sectores, como con Martín Vizcarra, que ha permitido a estas personas mantenerse en el Estado peruano. Yo creo que los detenidos en este momento están sopesando, están evaluando. Recordemos cuántas personas también han sido nombradas por la Junta Nacional de Justicia, cuántas tienen, cuántos incluso fiscales en este momento están pensando en su futuro, después de todo lo que hemos visto de las irregularidades en la Junta Nacional de Justicia. Entonces yo creo que estas personas, en el caso de Martín Vizcarra, están pensando realmente si se van a acoger o no se van a acoger a la colaboración eficaz. Y eso justificaría la total tranquilidad que tiene Martín Vizcarra, más allá de poder ser una persona cínica, ¿no? Bueno, ante la censura nacional. Lo hizo con el caso Richard Swing, que le pedía a sus asistentes que mientan por él, que cambien. No reconoció lo de las vacunas hasta el día de hoy. Qué buen punto has tocado. La actitud es la misma, ¿no? Es la misma, pero qué buen punto has tocado el día de hoy. Para lo que sí ha hecho mucho esfuerzo Martín Vizcarra es para tocar a Karen Roca. Y dice que los colaboradores y los testigos es solo una persona. Es decir, incluso violando la norma. No es cierto, no es solo una persona. Incluso violando la norma, dice que uno de los, ya sea colaborador o ya sea testigo, es Karen Roca. Eso es un delito, por ejemplo. ¿Y por qué el EFICOP no está tomando acciones en ese sentido para decir que eso ya es una obstaculización a la investigación? Y si fuera Karen Roca, lo que él dice es, Karen Roca me odia. Eso no desmerece la información. Es que Karen Roca no lo odia. Karen Roca
presentó un audio o tuvo un audio donde se le capta a Martín Vizcarra dando disposiciones para desaparecer información de Palacio de Gobierno, para coordinar la versión de Karen Roca y otras personas para que se niegue los ingresos de Richard se manipule, es decir, se manipule la información que hay en Palacio de Gobierno en su momento. Entonces, por eso para mí es una burla ver a cientos de policías para la foto haciendo un show para hacer allanamientos que después de tantos años no vas a encontrar por lo menos algo relevante que vincule a hechos del pasado. ¿Me entiende? La demora en estos procesos, en estas investigaciones contra Martín Vizcarra, porque para el día de hoy lo único que tiene Martín Vizcarra son inhabilitaciones, y una de ellas es por una denuncia que hice cuando era congresista. Y que además pero ni no siquiera hay parece otras que le medidas. preocupa mucho, Tampoco porque ya lo dijo, ¿no? Así como me las impusieron, en cualquier momento me las van a retirar y seguramente confía pues en que en algún juez declare nula esa inhabilitación. Porque cree además que es un rival político fuerte, ¿no? Por eso se lo quieren traer abajo. Yo creo que este es un caso que se está utilizando por el EFICOP como una pantalla, como una cortina de humo, ahora que se saben denunciados por la defensa técnica de la señora Patricia Benavides por una serie de delitos y una serie de irregularidades muy graves que se han cometido en esta investigación. Los únicos responsables de que este caso se vaya a caer en el futuro por nulidad absoluta de todo son Marita Barreto, el señor Harvey Colchado y el efectivo policial que tramitó indebidamente el inicio del trabajo de una fuente humana, que es un congresista que ellos mismos dicen, y que luego lo califican como agente especial, ¿sabes? Las investigaciones van a determinar finalmente el curso de esto, y si finalmente es como usted lo dice, pues eso ya lo veremos, doctora. Sí. Gracias por habernos acompañado. Hay que remitirse a la documentación que existe y de ahí se desprende todas esas irregularidades. Gracias por habernos acompañado esta noche. Nosotros vamos ahora a hablar